Bueno, Amén. y para siempre su misericordia. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 21. Lucas 19. 19. 19. 19. Amén. A su nombre. Hermana, usted no ve, yo no oigo, vamos a juntarnos para. Adelante, mi hermano, bienvenido, véngase aquí conmigo, véngase. Si queda atrás. Sí. Me siento. Lucas Donde guste, 19. Donde guste. Lucas, otra vez, ¿qué? Perdón. Lucas 19. Mientras lo encontramos, vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, poderoso Cristo, por la vida que nos prestas hoy en esta tarde, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tu palabra dice, Padre, que el Espíritu que has hecho morar en nosotros, Señor, es tu Espíritu Santo, Padre. Y ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, Señor, de poder, Padre. Bendito Dios, nos das las fuerzas, Señor, y los medios, y lo pones todo siempre y suples todas nuestras necesidades para que nosotros podamos seguir adelante. Te ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, tome la mente y el corazón de cada uno de los que estamos en esta casa, Padre. Bendito Dios, Señor, toma cada vida, toma cada corazón y te suplicamos que seas tú, Señor, el que nos hablas tu palabra, esa palabra que nos dará vida, nos alentará, nos consolará, Señor, y que alumbrará nuestro camino, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor, y es la lumbrera, Señor, a nuestro camino, para no morar en tinieblas, Padre, en desánimo ni en muerte, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 19 en el versículo 11. Lucas 19, versículo 11. Vamos a ver. Bueno, hoy el Señor nos va a hablar acerca de los dones y los talentos que Él nos ha entregado y qué estamos nosotros haciendo con ellos. Muchos de nosotros estamos distraídos en las cosas del mundo, en los negocios de esta vida, y decía ayer el Señor, no nos dice tampoco que dejemos de trabajar, pero sí nos pide también, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver en la palabra, dice Él que negociemos, que trabajemos lo que Él nos ha dado. Y hoy vamos a aprender lo que implica trabajar esos talentos y esos dones que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros tenemos talentos. Los talentos son las habilidades que Dios nos dio en cierto campo, en cierta actividad, en cierta área. Esos son los talentos, amén. Y los dones, pues también enseña la palabra cuáles son los dones que el Señor nos da. Y muchos de nosotros a veces llevamos muchos años, mucho tiempo en el camino del Señor y no sabemos cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Entonces es importante saber cuáles son esos dones, esos talentos que tenemos y trabajarlos. Dice el Señor que los pongamos al servicio suyo, poniéndolos al servicio de nuestros demás hermanos, y que todos los dones y los talentos que Dios nos ha dado son para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces vamos a leer aquí, dice Lucas 19:11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo,
negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. ¿Cuántos siervos dice que llamó el Señor Jesús? Llamó 10. Dice en el verso 13: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Entendemos que le dio una mina a cada uno, ¿verdad? Llamó a 10, pero entonces ahí nosotros ¿qué aprendemos? Llamó, bueno, aquí sabemos que esta parábola habla del Señor Jesús y lo que Él nos ha entregado a cada uno. Pero dice aquí que Él llamó 10 siervos suyos. Y cuando Él manda llamar a 10 siervos y da una mina a cada uno, pero aquí dice la palabra, ya nada más nos habla de 3 siervos que se presentaron. Entonces yo decía, ¿qué pasó con los otros 7? No sabemos, no dice la palabra, pero podemos pensar, quizás ni siquiera aceptaron el reto, el llamado, lo que Jesús les estaba diciendo, porque Él dice que llamó 10 siervos suyos y les dio 10 minas, a cada uno se las dio. Pero quizá esos 7, ¿verdad?, son aquellas personas a las que el Señor les entrega, pero se van y nunca más quieren volver a saber nada de Él. Y entonces regresan 3 siervos y dice la palabra que al que el primero le dice, tu mina ha producido 10 minas, y dice que lo pone sobre 10 ciudades. Y el otro le dice, tu mina ha producido 5 minas, y lo pone sobre 5 ciudades. Entonces, aquí aprendemos
que toda la obra que tú y yo hagamos para el Señor va a tener recompensa. Al que produjo 10 más, lo puso sobre 10 ciudades. Al que produjo 5 más, lo puso sobre 5 ciudades. Entonces el Señor va a traer recompensa y enseña la palabra de Dios que hay galardones y que son diferentes. Y a cada uno el Señor le va a bendecir, ¿verdad? Nos va a bendecir, nos va a ayudar y nos va a dar autoridad en la medida que nosotros nos esforcemos. Pero ahora aquí también entendemos, dice el Señor, dice en el verso 14, a ver, vamos a poner el 13, dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y el 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aquí en el verso 14, lo que nosotros vamos a aprender, multiplicar el talento requiere esfuerzo. Multiplicar el talento que Dios nos ha dado requiere esfuerzo. Multiplicar el talento que nos ha dado, aquí en el 14 vamos nosotros a aprender que multiplicar ese talento significa que vas a tener en contra a los que aborrecen a aquel que te dio el talento. ¿Sí se está entendiendo? Sí. Amén. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿A quién? A quien les había dado el talento. Aquí representa a Jesús. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces, para que cuando tú pones a trabajar tu talento, va a implicar enfrentarte a la oposición de aquellos que rechazan el reino de Dios. Porque dice el 14, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Hay personas que no aceptan el reino de Jesús en su vida, personas que no quieren saber de Dios, que no aman la obra, que no aman a Dios. Entonces, cuando estos siervos intentaran multiplicar su talento, intentaran multiplicar esa mina, les iba a costar enfrentarse a la oposición de quienes rechazan el reino de Dios. Y a veces, hoy cuando yo estaba orando, Dios ponía en mi corazón, y a veces así nos pasa, estamos orando y ahí entendemos que es Dios a través de nosotros, porque a veces decimos cosas que después nosotros nos preguntamos, ¿y por qué dije esto? ¿O por qué pronuncié esto? Y hoy oraba yo y el Señor ponía en mi corazón que Él le diera fuerza y le diera fortaleza a las personas, porque hay personas que vamos a la congregación y va toda la familia. Y es bonito cuando la familia es una fortaleza, cuando están unidos, cuando unos y otros están en el mismo espíritu, unánimes. Pero yo decía en esa oración que el Señor fortaleciera a todos aquellos, porque hay casas donde solamente uno conoce de Jesús. Y para esas personas es muy difícil, porque llegar a casa significa esto. Ellos se esfuerzan por multiplicar el talento, ellos aman la obra, ellos aportan para la obra, pero en casa hay quienes dicen, no queremos que Dios reine sobre nosotros. Y entonces a veces multiplicar los talentos, seguir el camino de Dios significa enfrentarte a la oposición de aquellos que no aman a Dios y que no quieren nada con Jesús. Entonces multiplicar ese talento que el Señor me ha dado requiere que le dedique tiempo.
Para que estos siervos pudieran multiplicar esos talentos, quizás dejaron de hacer sus quehaceres, sus trabajos, sus actividades por un momento en lo que ellos trabajaban en la multiplicación. Entonces requería tiempo. Entonces la obra de Dios requiere tiempo y requiere que nosotros seamos diligentes y no negligentes. Dice por ahí la palabra de Dios, dice en todo, dice no perezosos, sino siempre diligentes. Y entonces cuando nosotros queremos venir, servir al Señor, poner a trabajar esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, significa enfrentar la posición de aquellos que rechazan el reino de Dios, soportar persecución, soportar que se burlen de mí, que me rechacen. Pero nosotros tenemos que entender que sí hay recompensa, y hay recompensa para los dos tipos de personas. Para aquel que diligentemente trabajó y multiplicó en los negocios de su Señor, pero también va a haber recompensa que nosotros no queremos recibir a aquellos que nada hicieron. Por ahí hay una palabra. A ver, vamos a 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. Entonces, más bien, yo entiendo que aquí hay tres tipos de personas en esta parábola, porque a los 10 se les dieron las minas, pero podemos pensar que están aquellos que recibieron, pero nunca les importó, aquellos que multiplicaron sus talentos y aquellos que lo escondieron. Dice 1 de Pedro 4:10. Vamos a leer desde el 7. Sí. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hasta ahí. Entonces en la parábola el Señor está hablando de que tenían que negociar las minas que Él les entregó. Y aquí el Señor nos está diciendo, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces esto es lo que somos nosotros. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la parábola Dios nos está diciendo que negociemos con lo que Él nos ha dado y multipliquemos. Y aquí dice el Señor que nos ha puesto, ¿y qué le espera de nosotros? Que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora vamos a ir a 1 de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Entonces el Señor nos está diciendo hoy, todo lo que te he dado, dones y talentos, trabájalo, multiplícalo y el Señor espera resultados. Está diciendo que somos administradores de su gracia y esa gracia se manifiesta de muchas maneras y de muchas formas. Primera de Timoteo 1:12.
¿Por qué Dios nos ha dado esos talentos? Aquí dice, habla el apóstol Pablo y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. A veces, decía el pastor, a veces nos dan ganas de huir, de dejarlo todo, de abandonar todo, porque pensamos que no hay respuesta, porque pensamos que nadie nos escucha. Y hoy así yo pensaba, y el Señor hace 8 días nos enseñó. Él le decía a Ezequiel: tú habla la palabra, escuchen o dejen de escuchar. Y entonces hoy el Señor nos dice que a nosotros nos ha tenido también por fieles. Pablo decía: Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. A nosotros Dios también nos ha dado un ministerio. ¿Y cómo sabemos que Dios nos ha tenido por fieles? Porque nos ha confiado su palabra, nos ha confiado un lugar dentro de su casa, nos ha confiado un trabajo dentro de su casa o fuera de su casa, porque podemos ejercer un servicio aquí dentro, pero también podemos ejercerlo afuera, llevando la palabra. Entonces Dios dice: te puse en el ministerio porque te he tenido por fiel. Dios nos ha tenido por fieles. Ahora nosotros, ¿qué resultados le vamos a entregar? Le vamos a decir: Señor, escondí lo que me diste porque tuve miedo. O Señor, no pude multiplicar porque cuando yo quería hacer algo por la obra de Dios, mi familia se oponía, o me decían que para qué daba, o me decían que para qué perdía mi tiempo. Y dice Dios: te he tenido por fiel. Por eso te he puesto en el ministerio. Imagínate, es una palabra muy hermosa, porque Dios, que es Rey sobre todo, que es Señor sobre todo, conociendo todo de nosotros, conociendo nuestros pensamientos, que repetidas veces son malos, conociendo nuestro corazón, conociendo todo de nosotros, con todo y eso dice: te he tenido por fiel. Por eso estás ahí. Amén. Y ahorita, ¿verdad? Que el pastor decía al principio, yo entendía y decía: entonces también multiplicar mi talento a veces significará permanecer donde no quiero estar por causa de Dios. Amén. Vamos a leer ahora Jueces 6. Jueces 6, que nos habla acerca de Gedeón. Y que ahí vamos a ver reflejado todo lo que ahorita acabamos de leer. Jueces 6. Amén. Amén. ¿Cuál es este cifra? Jueces 6. Dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera,
por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Hasta ahí. Dice la palabra, si vamos entendiendo, que Madián estaba sobre Israel, porque Dios mismo los había entregado, porque ellos volvieron a hacer lo malo delante de Dios, temiendo a los dioses que no tenían que temer más que al Dios suyo. Entonces dice que ellos clamaban porque venía Madián y acababan con todo, no les dejaban alimento, no había más que comieran, y dice el Señor que empobrecía a Israel. El 11 dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hasta ahí. Dice aquí la palabra de Dios que Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo. Aquí nosotros entendemos, Israel estaba clamando a Dios porque cada vez estaban más pobres, porque Madián estaba sobre ellos. Y de la misma manera hay en el mundo muchas personas que están clamando a Dios por alguna situación difícil que están viviendo. Y lo que hoy el Señor nos hace saber es que nos ha elegido a ti y a mí para salvar a través de la palabra y el mensaje que nosotros vamos a llevar. Ahí aprendemos que a Gedeón el Señor lo levantó para salvar y para libertar al pueblo de Israel de mano de los madianitas. Y de la misma manera Dios a nosotros nos levanta también para ir y en su nombre llevar el mensaje y llevar salvación, y también para libertar. Así como Dios llamó a Gedeón, así Dios nos llama también a cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor decía: te he dado dones y te he dado talentos, tienes que multiplicarlos, porque Dios nos ha llamado para salvar y para libertar cuando nosotros llevamos el mensaje. Pero dice aquí que Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo. Quizá, o no quizá, más bien no era mucho el trigo que él iba a esconder. Y entonces aquí dice, Gedeón estaba sacudiendo ese trigo para ir y esconderlo. Y así hoy muchos hijos de Dios, sobre los cuales Dios ya ha puesto sus ojos, y podemos ser hoy tú y yo, Gedeón estaba escondiendo de lo poco que le quedaba para que los madianitas no se lo quitaran. Hoy así nosotros, muchos, estamos escondiendo lo poco que nos queda. Quizá el poco gozo que nos queda, las pocas ganas de seguir adelante, lo poco que nos queda de Dios, así nos encontramos como Gedeón, escondiéndolo para que no nos sea quitado. Y hoy hay muchos hijos de Dios así, que no están multiplicando, que no estamos multiplicando los dones ni los talentos que Dios nos ha dado, que por alguna situación estamos escondiendo ya lo poquito que nos queda de Dios, estamos escondiendo ya lo poquito que nos queda de bendición, estamos escondiendo el poquito gozo que nos queda, y así es como vivimos, escondidos en cuevas,
en cavernas y dice la palabra en lugares fortificados. Era donde ellos se escondían a causa de lo que estaban viviendo. Y hoy así hay muchos cristianos escondiendo lo poco que les queda de Dios, escondiendo el poco gozo, la poca alegría, las pocas ganas de continuar. Pero aquí lo bueno siempre será que Dios siempre sale a nuestro encuentro. Dice el 12: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Dios miraba a Gedeón como varón esforzado y valiente, y así nos ha mirado a nosotros. Dice Pablo: el Señor me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. Dios nos ha tenido por fieles, por eso estamos aquí. Y quizá esa es nuestra condición y no estamos aquí para condenarnos o para juzgarnos. Quizá ya estamos escondiendo lo poquito que nos queda. Pero Dios, con todo y eso, dice: varón esforzado y valiente. El 13: Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Un Gedeón que se sentía desamparado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido desamparados? Gedeón decía: si estuvieras con nosotros, no estuviéramos así. Estamos desamparados. Y a veces pasamos y atravesamos dificultades, y también hemos llegado a decir: si Dios me escuchara, si Dios todavía estuviera conmigo, no estaría yo atravesando esto o aquello. Yo pienso que Dios se olvidó de mí, que Dios ya no me escucha, que Dios me ha desamparado. Y así era como se sentía Gedeón. Pero cuando Gedeón iba y se escondía en esa cueva y escondía lo poquito que le quedaba, Dios lo estaba mirando. Cada vez que Gedeón escondía lo poquito que le quedaba, los ojos del Señor estaban sobre él, y Dios ya lo había escogido para salvar y para libertar. Y así nosotros a veces nos metemos en esas cuevas de angustia, de tristeza, escondiendo el poco gozo, la poca alegría, las pocas ganas que nos quedan de continuar. Pero ahí, ¿verdad? Cuando tú estás encerrado llorando, cuando no quieres salir, cuando no quieres saber de nadie, cuando dices: es día de servicio y yo cómo me siento, ahí los ojos de Dios también están sobre nosotros. Y Él nos llama varones esforzados y valientes. Y dice que nos ha tenido por fieles, y así como a Gedeón también nos ha llamado para salvar y para libertar a muchos. Amén. Y dice, pero aquí va lo siguiente: que el Señor estaba llamando a Gedeón para salvar y libertar, así como a nosotros. Nos está llamando para salvar y libertar a muchos que necesitan ser salvos, que necesitan recibir libertad. Y decíamos que para multiplicar esos talentos y esos dones, y para poder poner nuestra vida al servicio de Dios, nos va a costar enfrentarnos a la oposición de aquellos que no aceptan el reino de Jesús en sus vidas. Y esa lucha entonces va a comenzar en nuestra propia casa. Amén. Porque dice aquí la palabra de Dios. Bueno, ustedes siguen leyendo y van a leer aquello que quizá ya han leído alguna vez, que Gedeón le pide una señal y el Señor se la da, porque Él es siempre bueno. Y a nosotros, ¿qué señal nos da? Dios nos sigue hablando en su palabra. Y la señal que nos sigue dando es que si tú vas, te arrodillas, le lloras, le clamas, ahí va a estar Él. Te va a envolver con su amor, con su paz, y te va a llenar de nuevas fuerzas. Esa es la señal que a ti y a mí Dios nos da. De que nos ha escuchado, de que cuando tú doblas tus rodillas no es en vano, y aunque físicamente tú no veas nada de ahí, te aseguro que te levantas con una visión diferente.
con un enfoque diferente, con nuevas ganas de continuar y con un alivio. Dice aquí entonces, vamos a leer en el 25. La primer lucha que iba a tener Gedeón era en su casa. Por eso multiplicar los talentos y servirle a Dios significa enfrentarnos a la oposición de aquellos que no quieren nada con el Señor. Y que a veces pueden decirnos, dedicas mucho tiempo a eso, pierdes el tiempo. A veces nuestro corazón es un corazón dador y puede haber quien nos diga, ¿y para qué das tanto? ¿Y los demás que dieron? ¿Y los demás qué van a hacer? Y siempre todo tú. Y dice aquí, aconteció que en la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Entonces la lucha de Gedeón, su primer lucha para ir y cumplir el propósito para el que Dios lo llamó de salvar y libertar, su primer lucha iba a ser en su casa, porque Dios le dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces imagínate, esto es a lo mejor nuestros padres, los que tenemos, o si ya no los tenemos, pero este versículo es como que si viene una persona y se congrega, y la primera instrucción que Dios le da es, ve y quiebra las imágenes que hay en tu casa. ¿Te imaginas lo difícil que sería? Por eso decíamos que multiplicar los talentos y poner nuestras vidas al servicio de Dios significa enfrentarnos a la oposición de aquellos que no aman a Dios y que no aman su obra. Y aquí a Gedeón, la primera instrucción que Dios le da es que vaya y derribe el altar que tenía su propio padre. Entonces, él tenía, ¿verdad?, que tomar una decisión. Pero a él el Señor ya le había dicho, yo estaré contigo. A ver, vamos a ir. Al verso 13, el verso 14. El verso 14 dice, bueno, vamos a leer en nuestra Biblia. Dice, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza. Cuando Dios le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza, le estaba diciendo, ve conmigo, yo soy tu fuerza. Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Lo mismo es que Dios nos ha llamado para ir y libertar en su nombre, para que Él salve a aquellos que van a ser salvos. Y dice que Él está con nosotros. Pero entonces lo primero que vamos a encontrar es oposición. Lo primero que vamos a encontrar es oposición. Decía ya Lucas
en el capítulo 19 decía que los conciudadanos de aquel hombre que les había entregado las minas lo aborrecían y no aceptaban el reino en sus vidas. Pero vamos a leer ahora, ya lo perdí, Isaías 11:2. Isaías 11:2. Entonces, cuando tú y yo pensemos que es muy difícil el camino del Señor, aquí a Gedeón Dios le estaba diciendo: ve y derriba el altar de Baal que tu propio padre tiene. ¿Te imaginas lo difícil que es? Por eso dice el Señor que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Por eso dice el Señor que lo amemos a Él por encima de todas las cosas. Dice, entonces yo decía, esto es muy difícil. Así yo pensaba en mi mente, esto es muy difícil porque pues es real. Gedeón tenía que ir y derribar el altar de su propio papá. Imagínate, era su padre. Yo me imagino que Gedeón lo amaba. Entonces yo decía, esto es muy difícil. Aparte, cuando uno quiere poner su vida al servicio de Dios y trata de ser fiel al Señor, pues te vas a encontrar con las burlas, con la oposición, enfrentar a aquellos que rechazan a Dios, soportar que se burlen de ti. A veces nos van a decir que somos tontos, pero el Señor me alentaba, y sé que hoy lo va a hacer también con cada uno de los que estamos aquí, con Isaías 11:2. Porque a Gedeón le dijo: ve con esta tu fuerza. Y no habla de la fuerza de Gedeón, le está diciendo: ve con esta tu fuerza, o sea, ve conmigo. Y entonces el Señor hoy nos enseña, dice, a ver, desde el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu, en nosotros, ¿quién mora? El Espíritu del Señor. Amén. Y aquí el Señor está diciendo, ese Espíritu era el que estaría en Jesús. Y ahora es el mismo que mora en nosotros. Entonces Dios le dice a Gedeón tenía que ir y derribar el altar que tenía su propio padre. Su primer lucha era en su propia casa. La primera oposición que él iba a encontrar era su propia casa, pero Dios lo iba a usar. Dios le dice a Moisés, ¿se acuerdan cuando le dice a Moisés: será cosa tremenda la que voy a hacer contigo? Entonces así cada uno de nosotros Dios nos va a usar de manera tremenda si nosotros nos esforzamos, si nosotros aceptamos. Porque Gedeón pudo haberle dicho: no quiero nada, me interesan más otras cosas, no voy a ir y hacer lo que tú me pides respecto al altar que mi padre tiene. Gedeón pudo haber dicho no, pero Dios le dijo: ve, yo estoy contigo. Y hoy a nosotros nos dice, y es lo mismo, que habita en nosotros. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Somos tontos los hijos de Dios? No. Dice el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. No somos necios tampoco, somos sabios. A mí alguna vez me dijeron: qué necia eres, ¿cómo te gusta ir ahí? Pero la realidad es que no somos necios, somos sabios. Dice que hay en nosotros entonces el Espíritu del Señor, que es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Todo eso es lo que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo que no podemos? ¿Cómo le vamos a decir al Señor: no puedo? Ya no tengo fuerzas, ya no soporto más, mejor me aparto de ahí? ¿Cómo? Si Dios nos lo está dando todo, y sobre todo Él
ese espíritu que dice que es sabiduría, es inteligencia, es consejo, es poder, es conocimiento y es temor a Él. Entonces lo tenemos todo, así como alguna vez yo misma creo pronuncié, todo está puesto para que nos rindamos, así hoy te digo, también todo nos ha sido dado para que continuemos adelante, haciendo lo que a Dios le agrada y lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Entonces el que no quiera, pues ya es porque no quiso, ¿verdad? Dice, aprendíamos ahí en Lucas que a 7 le dio el Señor a 10 siervos, una mina cada uno. De 7 no se supo más, no sabemos qué fue de ellos. Quizás recibieron la mina y se fueron y nunca más se supo de ellos, ¿verdad? Dios sí lo supo, pero quizá ellos no quisieron nada con el Señor. Y hay otros 3 que sí regresaron con el Señor. Uno le dijo, tu mina ha dado 10 más. El otro le dice, tu mina dio 5 más. Entonces entendemos que están los que recibieron pero se fueron y solo Dios sabe qué fue de ellos. Están los que recibieron y sí multiplicaron, y también está el que escondió. Y así estaba Gedeón escondiendo lo poco que le quedaba de trigo. Y te digo, así estamos muchas veces nosotros escondiendo lo poco que nos queda de gozo, lo poco que nos queda de ganas de continuar, lo poco que nos queda de alegría, lo poco que nos queda de bendición. Pero Dios siempre es bueno y nos dice, te he tenido por fiel, por eso estás ahí. ¿Qué vas a hacer ahora? Te he tenido por fiel, y dice que nos llama, que somos administradores de su multiforme gracia. Y entonces aquí nos dice, eres varón esforzado, eres varón valiente, y Dios nos da instrucciones que a veces costarán trabajo, porque a veces seguir a Dios también significará, ¿verdad?, enfrentarnos a la oposición de personas que nosotros amamos mucho. Pero que Dios nos ayude a cada uno, y creo que la ayuda ya nos ha sido dada, porque dice que su espíritu mora en nosotros, y ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor a Él. Amén. Entonces, esta es la palabra. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a darle fuerte aplauso al que ayude. Vamos a darle un fuerte aplauso al que vive, porque verdaderamente ama nuestra vida. Situaciones complicadas que llevan pasando, y muchas veces dice la palabra del Señor, no muchas veces, así dice, y los de tu casa serán los que se levanten contra ti, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra, así dice la palabra. Y pues Gedeón fue y rompió los ídolos de su padre. Así nosotros tendremos que levantarnos. Dice la palabra del Señor que maldito el hombre que confía en el hombre, y que el que ama más a padre o madre, a hijos que a él, no es digno de él. Él también ha dicho que el que pone su mano sobre el arado y voltea hacia atrás no puede servirlo en el llamado de ir y ser un libertador. Él está aquí, Él es fiel, y no importa todo lo que tengamos que pasar, y no importa todo lo que haya, tenemos hambre de Él, tenemos hambre de su presencia, por un destello de su amor, por un instante de su amor. ¿Qué no daríamos, amados, si Él no estimó el ser igual a Dios, se despojó de todo su poder para darte el título de ser llamado Hijo mío? Santo.
no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. ¡Santo! Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tenemos hambre de tu hermosa presencia, Dios. No importa lo que tengamos que pasar, cuánto tengamos que esperar, veremos tu gloria tarde o temprano, Señor. De lo vil y menospreciado del mundo nos tomaste, Señor. De los cenagosios a deshacer lo que era. Hoy, Señor, sincero, Padre bendito, los mejores, nos has dado un trabajo, Señor, excelente. El de ir y llevar tu evangelio, Señor, a todo lugar. Y no importa, Padre, no importa todo el dolor, toda la oposición. Seguiremos adelante. Tengo hambre de ti,
necesitado, un corazón, Señor, que sin ti no puede vivir.
pues tú eres el que nos da vida, vida en abundancia, vida eterna. Saliendo de esta casa, Padre, lleva con bien a tus hijos, Señor. Guárdalos de todo mal. Ayúdalos, Padre, ayúdalos. Prospéralos, Señor, en todas las áreas de su vida. Da sanidad, da restauración, da perdón, Señor. Da, Señor, mi Dios, gracia. Y en todo lugar, Padre, reconozcan que tú estás con ellos. Gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Asimismo, nuestra mente, nuestro corazón, hoy te lo entregamos. Con todo nuestro ser, te damos gracias por todas tus bendiciones, porque sabemos que todo proviene de ti. Recibe, Señor, nuestra mente, recibe nuestro corazón. Queremos entregarte también nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. Gracias por tus bendiciones, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y si el día lunes, Padre, tú nos permites estar aquí, Señor mi Dios, gozándonos en tu presencia, Señor, se dará testimonio de que aún, Señor, en los que están aquí, en los pocos que están aquí, el Espíritu de poder está con ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a ver. Señor.